Aquí estamos una vez más en nuestra capilla para hoy, la capilla virtual. Soy el pastor Leonel Molano y el tema que hoy nos convoca son de esas preguntas que uno dice, eso ya está superado. ¿Guardar o no guardar el sábado? ¿Guardar? Los cristianos, los católicos, los evangélicos, los protestantes, los no cristianos, los musulmanes, el hinduismo, ¿deben guardar el sábado como honra a Dios? ¿Lo guardan los judíos? Digamos que nos parece a mí que es obligatorio guardar el sábado para ellos. No. Oh, sorpresa. Si usted lee la palabra de Dios, lee la Torá, la ley, era obligatorio, está como mandamiento. Pero un mandamiento no es una cosa obligatoria, hay diferencia. Los mandamientos que Dios establece son unas normas para beneficio, pero que yo puedo no cumplirlas, y si no las cumplo, como Él dice, pues hay consecuencias que no es que Dios dice, le tocó, ahora nos la va a castigar, no, yo me las acarreo solo. Entonces, eso será para otros temas, pero guardar o no guardar el sábado, ese es nuestro tema para hoy en la capilla virtual. Qué gusto, recuerde que usted nos encuentra en YouTube, nos puede encontrar en Facebook, nos puede seguir a través de Instagram, a través de Twitter, y puede también revisar nuestros temas que hemos tratado en otras ocasiones, otros episodios. Nos puede conseguir a través de un buscador, un motor de búsqueda como Google, como Firefox, cualquiera de estos buscadores. Marca Pastor Leonel Molano o Capilla Virtual y ahí va a encontrar nuestros temas. Puede que sean de bendición para su vida, los puede compartir. En fin, damos gracias a Dios por esa oportunidad de unirnos y tratar estos temas tan interesantes. Démosle gracias a Dios y bendigamos su nombre, que Él lo merece. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das y la queremos aprovechar a través de las plataformas virtuales que hoy pues son una gran herramienta para proclamar tu palabra, para honrarte, para adorarte, para dar a conocer las profundas verdades de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nos disponemos a estudiar tu palabra en esta hora, que sea de edificación este diálogo, que crezcamos. No vamos a controvertir, Señor, no es nuestro deseo, no estamos llamados para eso, lo sabemos. Nuestro deseo es dialogar y compartir y enriquecernos. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu Santo. Amén. ¿Guardar o no guardar el sábado? Esa pregunta o ese tema pareciera ya superado. Debería estar superado, uno dice, porque a ver, venimos hablando de ese tema en la iglesia cristiana por 20 siglos, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. Recuerde que tenemos la palabra, como dijo el apóstol Pablo, la palabra más segura es la palabra de Dios. Quiero mostrarles, tenemos diferentes versiones de la Biblia y nuestra respuesta siempre será tomada de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre cuando hablamos del sábado? Que usted va a la palabra, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, y dice día de reposo en cualquier parte. Y cuando dice día de reposo, tiene un asterisco en estas Biblias. Y el asterisco, va usted, es una referencia, va a pie de página y dice que aquí equivale a sábado. Todo el Antiguo Testamento donde diga día de reposo, como guía para nosotros, abajo dice aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado. Día de reposo, aquí equivale a sábado. Va usted al Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas del apóstol Pablo, y también como un apoyo, una guía, usted está leyendo, y en día de reposo sanó a una mujer jorobada, día de reposo, asterisco, pie de página, aquí equivale a sábado. Entonces, por 20 siglos, ese tema, ¿qué hacemos? El creyente debe guardar el sábado, y debe guardarlo porque además dice, está en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y bueno, sigue más. Tercer mandamiento. ¿Qué dice ahí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, como está el mandamiento, pues se supone que hay que cumplirlo así. Pero claro, vamos a mirar el texto bíblico, porque nuestra respuesta en Capilla Virtual siempre va allá, a sacar la respuesta de la Biblia, porque aquí en Capilla Virtual estamos en este programa en ¿qué dice la Biblia? Ante un tema dado, pertinente, controversial, para dialogar, ¿qué dice la Biblia? Los demás conceptos son importantes, pero nosotros debemos ir al texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Y lo que diga la Biblia es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿usted está dispuesto siempre a hacer lo que dice la palabra dentro de una sana interpretación? Claro, hay gente que no hace los ejercicios correctos, precisos de interpretación. Bueno, y alguien me puede preguntar, ¿y de dónde saca usted, Pastor Leonel Molano, que lo que usted dice, esos son los principios correctos de interpretación? ¿Y por qué no los de otro comentarista? ¿Por qué no los de otro? ¿Por qué los suyos? Se vuelve sectario. A ver, partimos de algo que es parte de la base nuestra, pero nos gusta como lo expresa el apóstol Pedro en sus cartas. Dice, tenemos la palabra profética más segura, es decir, la palabra dada, palabra de Dios, la palabra profética. El apóstol Pablo, en todas sus cosas que dice, usted va a encontrarlo, como dice el Señor, así dice la palabra, y hace referencia a la palabra de Dios o a la palabra revelada. Pero más seguro, más preciso es cuando vamos al Señor Jesucristo, que es Dios en forma humana, en un gran acercamiento que hace Dios, el mejor que puede hacer, y Él siempre certifica, Él es la palabra, Él es el Logos, Él es la palabra. Entonces vamos a mirar que los principios de interpretación que utilizó el mismo Señor Jesucristo, los principios de interpretación que utilizó el mismo apóstol Pablo en sus 13 cartas que leemos. ¿Qué encontramos con Pablo? ¿Qué encontramos con Juan? ¿Qué encontramos con Pedro? Pero sobre todo entre ellos sobresale el apóstol Pablo. Pablo sigue los lineamientos hermenéuticos, exegéticos, de contextualización que utiliza el mismo Maestro, el Señor Jesucristo. Pues ahí estamos confiados. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a la palabra. Entonces, ¿qué miramos? Miramos los 4 evangelios. Los relatos nos ayudan a entender cómo interpretaba Jesús la ley. En este caso la ley, ¿no? Porque estamos hablando del día de reposo. Guardar o no guardar el día de reposo para el creyente. Jesús mismo se encontró con esa situación. Y ahora, ¿qué debemos mirar? Jesús, que es Dios, sí, que digámoslo con claridad, Él fue quien dio la ley, porque es Dios. Pues usted me va a decir, no, pero eso fue el Padre. A ver, cuando entendemos el tema de la Trinidad, en otro episodio usted va a encontrar ese tema de la Trinidad y seguramente le podemos aportar ideas que pueden ayudarle. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios, hablamos del Padre. El mismo Jesús en los evangelios, el relato que recogen los evangelistas dice que Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué dijeron los discípulos? Porque andaban aquí en una situación en su mente complicada. El mismo Felipe es el que se atreve a preguntar porque parece que los demás no sabían cómo. Pero en medio de la situación que tienen, Felipe se atreve a preguntarle, Señor, ya lo reconocían como Señor, sabían que era el Hijo de Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo así? Muéstranos al Padre. Si usted es Dios, ¿cómo así? Siempre hemos adorado a un Dios, el Padre nuestro. Pero si usted es Dios, ¿dónde está el Padre? Muéstranos al Padre y nos basta. Ellos andaban en esa situación con el tema de la Trinidad. Para ellos era difícil entenderlo. Moisés les había enseñado, hay un solo Dios. Jehová es Dios. Es uno solo, no hay más.
Muéstrenme, dice Isaías, que hay otro Dios como yo. Y Jesús está atreviéndose a decir, yo y el Padre uno somos. Por supuesto, judío que lo escucha, apedréenlo. Blasfemia. ¿Cómo se atreve a decir eso? Tema de cómo es Dios. No es fácil trabajarlo, pero para aquellos que creemos que Él es Dios, por supuesto que Él dio entonces la ley. No hay otra manera de entenderlo. Y desde ese punto, pues no es complicado. Pero sigamos con esa parte. Él es Dios. Dio la ley. Entonces no se va a contradecir. La ley está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece como hombre. No se va a contradecir porque Él dio la ley. Pero ¿qué encuentra Jesús cuando llega? Que la ley lo traía a Él, ¿no? Y esa es una de las situaciones. ¿Para qué era la ley? Y Jesús mismo va a tratar de explicarlo. A ver, señores, se inventaron ustedes unas cosas. Sus maestros hicieron uso de unos recursos hermenéuticos que torcieron la cosa, les dieron a ustedes otra idea. Sus maestros, muy interesantes sus apreciaciones, sus interpretaciones, muy bien intencionados, porque Jesús no lo está juzgando, pero la intención es buena, pero el resultado es equivocado. Y entonces Jesús trata de corregir, ¿no? ¿Escucharon que fue dicho tal cosa? Sí, Señor, y nos han enseñado eso, pero yo les digo, Sermón del Monte, ¿no? Y así, en algunas de sus apreciaciones, dice, sus maestros les enseñaron tal cosa. Por ejemplo, con la ofrenda, es corbán todo lo que yo diere para ayudar a mi Padre. Y Jesús les dice, ustedes siguen la tradición, y por seguir la tradición de sus maestros, se olvidan de la ley, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí nomás. Jesús, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Mostrar qué es lo que quería Él decir. Entonces ahora en persona, en vivo y en directo, dice, les voy a decir de qué se trata. Pero por supuesto, ya estaban tan cegados aquí con lo que habían aprendido que les cuesta aceptar cuál es la verdadera intención de la ley. Por ejemplo, una vez dijo, ustedes invalidan la ley, diezman la menta, el eneldo y el comino. Está muy bien, pero se olvidan en ese momento que dan para Dios de la justicia, de la misericordia y de la fe. Esto, justicia, misericordia y fe, dice él, es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ellos lo hacían y está muy bien, como un ritual, como un deber, hay que cumplir y con eso yo le cumplo a Dios. Está bien llevar el diezmo, la ofrenda, pero con un corazón mentiroso, con un corazón de apariencia falso, eso no se recibe. Sí lo hacen, muy bien, lo llevan y completo y muy precisos, pero cuando se lleva una ofrenda de esas hay que ser justos, tener misericordia, tener fe. Eso no lo hacía. Entonces, Jesús está dando la interpretación correcta, dice, sí, miren señores, entonces con respecto a la ley, por eso estamos seguros, Jesús sabe cómo es el asunto. Entonces, por ejemplo, vamos al tema del sábado. Jesús mismo, el mismo Dios, digamos, se enfrenta a su propio sábado. Hay interpretaciones ahí interesantes, porque la Biblia habla de que Él es nuestro reposo. Usted va a la carta a los Hebreos, porque usted, mire, si quiere material sobre ese tema, usted debe tener en cuenta la carta a los Hebreos, donde Jesús es superior al sábado. Usted debe ir a la carta a los Colosenses, donde Pablo dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, en día de reposo, en fiesta, en luna nueva. Dice, pues eso os ayuda para la liturgia, la práctica, para la disciplina, pero que la vida espiritual esté ahí, guárdelo o no lo guarde, da igual. Usted debe ir, por ejemplo, a la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas del apóstol Pablo es frontal contra aquellos que dicen hay que guardar la ley. Por eso es lo que les decía al comienzo de este tema. Pareciera que esto ya estaba superado, pero esa pregunta sigue ahí, sigue apareciendo. Para el siglo XIX apareció de nuevo, imagínense usted, desde los días de Jesús en el siglo XIX, pero bueno, a través de los siglos siguieron apareciendo esos conceptos. Pero en el siglo XIX apareció la corriente muy famosa, que es muy conocida, con mucho respeto lo digo, porque entramos a dialogar con ellos, por supuesto, y el diálogo es franco, es abierto. De parte nuestra,
es amable, no es de discusión, de controversia y de enemistad. No, el Señor no nos ha llamado a eso. Pero sí vale la pena el diálogo. Y con ellos que se puede charlar, lo hacemos. Y está bien. Llegamos a ciertos puntos donde nos encontramos y en otros nos distanciamos. No hay problema. Pero se puede dialogar. La corriente adventista, que digamos resucitó, rescató, trajo de nuevo a la mesa el tema de guardar el sábado. El creyente debe guardar el sábado. En los días de Jesús se le presentó a Jesús ese tema porque él sanaba en día sábado, y por la concepción y enseñanza que tenían los judíos antes que se enfrentó Jesús, está quebrantando el día sábado, está quebrantando el día de reposo, es el tercer mandamiento, está quebrantando la ley. Es uno de los grandes mandamientos. ¿Cómo va a quebrantar la ley? Entonces viene ahí que Jesús tiene que decirles: a ver, si a usted un asno se le entierra en el lodo, queda atollado en el lodo en día de reposo, ¿usted lo deja morir? Usted pasa por ahí, es su asno, es su herramienta de trabajo. Contextualicemos. En día de reposo, lo llaman, su empresa se está incendiando. Se está incendiando la casa. Ay, es día de reposo, toca dejar que se queme porque no puede hacer nada. Su hija se enfermó, algo comió y le cayó mal. Ay, pero es día de reposo, no puedo salir al hospital, no la puedo llevar. Otro que va a decir: que el Señor me perdone, yo después me arrepiento, yo la llevo con la... ¿Cómo la voy a dejar morir? En día de reposo. Vamos a las realidades. Se está quemando su casa, su empresa, su oficina se incendió, hubo un corto. No lo vamos a pagar, no, que se queme todo, que se pierda todo. Están robando a su hijo y usted está ahí, pero es en día de reposo. ¿Va a dejar que lo roben cuando usted puede salvarlo? Puede salvar una vida. No, se cayó al hueco. Ya es día de reposo, no, toca dejar que se caiga la señora, es su mamá la que se va a ir allá al fondo, se va a morir. No, esas son cositas que debemos tener en cuenta, porque no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Precisamente, el día de reposo. Jesús enfrentó eso. Si su asno cae, usted lo deja morir. Es su herramienta de trabajo. Están robando su camión, están robando su taxi, están robando su bus, están robando su herramienta de trabajo. En día sábado, ¿usted deja que se lo lleven cuando usted puede salvarlo? No va a hacer nada. Está en peligro su hijo, está en peligro su hija, su esposa. Van a robar su casa. El día de reposo no puede hacer nada. No quiere decir eso. Jesús mismo lo enseñó a los judíos de ese día, a sus propios judíos. Señores, usted no van a dejar morir el asno, usted hace algo y lo salva. ¿Cómo lo va a dejar morir? Su buey se atolló. No, el buey es herramienta de trabajo. El arado era el tractor de esos días. ¿Cómo va a perder el tractor? Jesús mismo enfrentó eso. ¿Por qué lo juzgaban? Porque sanó a una mujer en día de reposo. Sanó, hizo bien a las personas en día de reposo. No, que no se puede tocar, no puede utilizar. Jesús mismo, que dio la ley, enseñó el día de reposo, dijo: no quise decir eso, a ver, me entendieron mal. Lo está diciendo el mismo Jesús. Por eso vamos a los relatos y utilizamos las normas hermenéuticas de Jesús. Y él mismo que da la ley dice: pero si yo no quise decir eso. ¿No le pasa a usted? Que dice algo y le interpretan de otra manera. Uno sufre con eso. Los predicadores de la palabra, los maestros de la palabra de Dios, sufrimos bastante esa situación. Que enseñamos algo y luego nos entienden otra cosa. Pero yo no quería decir eso, no, pero me entendió al revés. Me entendí una cosa que jamás dije. Y uno sufre eso. Por eso a veces la realimentación, la retroalimentación es una evaluación, es un examen. Venga a ver, ¿será que sí percibieron lo que yo les quería decir? ¿O entendieron otra cosa contraria? Dije algo y entendieron otra. Es importante esa retroalimentación. Entonces Jesús está haciendo retroalimentación. ¿Y qué descubre? No, pero jamás se dijo eso. Eso no era lo que quería decir. Y cuando usted va, entonces, si revisa luego a Pablo, en la carta a los Gálatas,
en la carta a los Colosenses, la carta a los Romanos, luego va más adelante a la carta a los Hebreos y descubre palabras de Jesús, palabras de Pablo, palabras del autor de los Hebreos. Jesús dijo, el día de reposo no se hizo para que sea superior al hombre. El hombre es superior al día de reposo. Palabras de Jesús. El apóstol Pablo, los Colosenses. Nadie los juzgue en comida o en bebida, en día de luna nueva, en día de reposo, no. Y ahí hay que tener algo en cuenta. Pablo es llamado para ser apóstol a los gentiles. ¿Qué significa ser gentil? Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Cuando Jesús vino a los judíos. Los judíos son el pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito eterno con la humanidad. Y los judíos entendieron que la salvación era solo para ellos. Error también. Mire que Jesús mismo dice en el relato de Juan, en la interpretación del apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 1, usted lo ha leído, lo ha escuchado, lo conoce, que Juan recoge palabras de Jesús y Jesús dice ahí, Juan dice ahí, a lo suyo vino, Jesús a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no lo recibieron, queriendo decir, no entendieron, no comprendieron toda esa pedagogía que se dio, que se enseñó con todo el Antiguo Testamento, con la ley. Jesús, ¿qué dijo? Señores, yo no vine a cambiar nada de la ley, no que yo la di, yo no vine a quitarle nada, yo no vine a añadirle nada, yo no vine a transformarla, yo no vine a abrogarla. ¿Qué quiere decir eso? Yo no vine a hacerle ningún cambio. La ley es perfecta, ¿cómo la voy a cambiar? Yo vine fue a cumplirla. ¿Qué quiere decir eso? La ley me iba a traer. ¿El propósito eterno cuál es? La promesa de que el hombre, por su pecado, está alejado de Dios. Pero Dios dice, no lo voy a dejar perder. Y hace una promesa, lo voy a salvar. Pero hay que trabajar con ellos. Entonces, eso se parece a la historia del niño que su papá encuentra un tronco y dijo, oiga, de este tronco se puede hacer un juguete para este niño. Le voy a elaborar un barco. Y le dice al niño, vamos a hacer un barco. Y ese va a ser el barco tuyo que te va a regalar. Y comienzan a hacer el barco y hacen el barco y el niño le ayuda y va viéndole la forma al barco y le van poniendo el mástil y todo, las velas. No es una elegancia, queda una elegancia de barco. Y el niño, ¡ah! Y el papá le dijo, hijo, ese es tu barco. Lo hicimos para ti, te lo regalo. No, el niño encantado. Y papi, ¿cuándo lo vamos a llevar al agua? Vamos a ir este fin de semana al lago y lo ponemos allá. Fueron, pusieron el barco en el agua y el niño le hacía oleaje así. Y el barco se empezó a mover, la felicidad más grande. ¡Ay, mi barquito! ¡Qué barquito tan elegante! ¡No, papi, qué barco! El mejor regalo que me has dado. Y el niño, distraído y todo, no se dio cuenta que el viento hizo oleaje y empezó a alejar el barco. Y el niño quiso acercarse al barco. El papá estaba distraído en otra cosa. Quiso ir al barco, no, el barco se lo llevó el agua y se fue y se lo perdió. ¡Qué tristeza tan grande! ¡Ah! Papi, el barco se perdió, se lo llevó el oleaje. Ay, hijo. Bueno, después haremos algo y sacaremos tiempo para elaborar todo. Ay, no, pero es que yo quería ese barco. Ay, papi, el barco. Bueno, pasan los días y el padre tiene que ir al pueblo a hacer compras. Se lleva al niño. Pasean el pueblo, al niño le gusta ir al pueblo y van por el centro del pueblo, la calle principal, vitrinas. De repente en una vitrina, nada, almacén. El niño ve un barco y se acerca al barco y dice, ¿y ese barco tan bonito? Y empieza a mirar. Por un lado, reconoció que ese era el barco de él, el que había perdido. Y además ahí estaba el nombre del niño y el nombre del padre. ¡Ay, ese es mi barco! Mire dónde lo vine a encontrar. Le cuenta al papá. Y el papá dice, sí, ese es el barco tuyo. Entremos. Y entonces preguntaron por el barco, ¿no? Y el dueño le dice, sí, ese barco está para la venta, mira, ya tiene la etiqueta. Y fueron a mirar cuánto valía el barco. ¡Oh! El padre dijo, no, ese barco vale mucho, ese barco está fuera del presupuesto. Hijo, valoraron tanto ese barco que, no, qué bueno que apreciaron lo que hicimos, hijo. Ay, papi, yo no quiero comprar. Ay, cómprame el barco.
Dijo, hijo, no, no, vale mucho, no, no hay manera de comprar. No, papi, cómprame el barco. Entonces el padre dijo, vamos a hacer algo. Fue y habló con el dueño. Le dijo, caballero, quisiera contarle alguna historia de barcos. Mire que ese barco que está allá, yo conozco la historia de ese barco. Ah, sí, cuénteme. Mire, ese barco, un tronco ahí, con mi hijo lo elaboramos y se lo regalé y él lo tenía y ese barco era la adoración de él. Pero fue al lago y él no se dio cuenta y el oleaje se lo llevó y se perdió el barco. Dijo el dueño, ay, claro, aquí vinieron algunos, lo encontraron, un señor lo encontró, lo trajo y me lo ofreció, que si lo quería comprar y él me cobró un dinero. Dije, oh, claro, ese barco yo lo puedo vender. Sí, señor, y además, mientras tanto me queda ahí en la vitrina para exhibirlo. Y le di un buen dinero por ese barco, se lo compré. Y dije, bueno, para ganarle a este barco, pues le pongo un precio extra, un porcentaje extra. Y por eso ese barco está ahí. Pero ahora que usted me cuenta la historia, oiga, qué bonita historia. Y el niño, papi, cómpralo, cómpralo. Entonces el papá le dice al señor, al dueño, y la verdad es que está fuera de mi presupuesto. Quisiera comprarlo, pero no. Entonces el dueño, conmovido con la historia y con el niño, dijo, oiga, ¿qué hacemos? Venga, déjeme participar de esa historia tan bonita. Hagamos algo. Se lo voy a vender por el precio que pagué. No le voy a cobrar el sobreprecio. Deme lo que pagué. Pero mirando lo que pagó, el papá dijo, el niño pues contento. El papá dijo, no, es que aún, por el precio que pagó, nos queda muy alto, no tenemos cómo. Y el niño, papi, mi alcancía alcanza. No, y el cálculo dijo, no, la alcancía tendrá tanto. Bueno, está bien, eso ayuda. No, sí, yo lo compro, papi. Bueno, y el padre dijo, bueno, yo podría, mire señor, yo podría, si usted me ayuda, traémoslo de la alcancía al niño. Y yo podría, con las compras que hago y con la cosecha próxima que viene, la leche de tantos días, yo podría sacar un porcentaje y pagarle a plazos y cubrir el precio del barco. Y el dueño del barco ahora dijo, hagámoslo así, está bien, perfecto. Así está bien, yo le creo. Y que el barco esté con el niño. Entonces, listo. Entonces el niño quería el barco ya. Entonces el señor le dijo, niño, no se preocupe, vamos a la vitrina. Y fue a la vitrina, tomó el barco, lo sacó, lo despegó, lo sacó y está el niño al frente, llegó y se lo entregó y le dijo, mira, ya hicimos el negocio con tu padre, contigo, tú vas a traerlo a tu alcancía, tu padre va a traer lo que dijo, pero tú ya te puedes llevar el barco, yo te creo. Este es tu barco, llévate tu barco. El niño toma el barco y lo abraza, casi no le cabe en sus brazos, pero toma el barco y le dice al barco, barquito, tú eres 2 veces mío. Primero porque te hice y segundo porque te compré. 2 veces mío. Y es lo que pasa con Dios y nosotros. Somos 2 veces de Dios. Porque primero nos creó, nos alejamos de Él por nuestro pecado. Pero ahora Él dijo, yo no los quiero dejar perder. Voy a pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado es de sangre. El alma que pecare esa morirá. No pueden ellos morir, yo lo voy a hacer. Voy a pagar el precio. Eso se llama redención. Voy a ir a pagar el precio. Para ese tiempo, pues la cruz. Si hubiera sido en ese tiempo, pues no hay cruz. Habría sido otro tipo de muerte. Pero valdría igual. Por eso el precio de nosotros es un precio de sangre. Jesús entregó su sangre, entregó su vida. Nosotros somos 2 veces de Dios. Primero porque nos creó y segundo porque nos compró. Como el barco del niño. Entonces, para cumplir ese propósito, Dios escoge una familia, una pareja, un hombre primero y su esposa, Abraham y Sara. Primero Abraham y Sara y luego Abraham y Sara. Y luego vendrán los descendientes de Abraham. Y a ese pueblo hay que enseñarle cómo es ser el pueblo de Dios para cumplir el propósito de traer al Salvador. Entonces todo lo que le enseñe, luego vendrá Moisés con la ley, con todas estas cosas, y la ley va a ser un ayudante, una pedagogía, una didáctica que les va a ayudar a entender que
hacen parte del propósito de Dios para atraer al Mesías. Nadie lo va a decir mejor después que el mismo apóstol Pablo, que dice en esa situación, la ley era un ayo, un ayo. Ayo es un ayudante. La ley fue un ayo que nos traía al Mesías prometido para cumplir la promesa del propósito eterno de Dios. Entonces la ley ya cumplió su propósito. Es como usted comprar un tiquete para ir a Cartagena, ir a San Andrés. Compra el paquete, tiquete que le incluye la acomodación doble, va toda la familia, le incluye alimentación, pues le incluye hotel, alimentación, tiquete y recreación. 5 o 6 días. Primera parte ir allá, segunda parte cubrir los 5 días con todo lo que está incluido y la tercera parte traerlo de regreso. Entonces el tiquete le cumple, que lo lleva del aeropuerto de Bogotá, de Cali, de Medellín, donde quiera, a San Andrés y luego le cubre la estadía allá y de regreso. Cuando lo vuelve a dejar en el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto de Cali, el de Barranquilla, el de Río de Janeiro, el de Sao Paulo y de regreso, ¿qué pasó con ese tiquete? Cumplió a cabalidad, fue perfecto, cumplió. ¿Le vuelve a servir ese tiquete para otro viaje? No, tiene que comprar otro. Quizás le sirve de recuerdo, de referente. Ay, la próxima vez nos compramos un paquete igual, nos fue muy bien. Cambiarán cosas, cambiará fecha, cambiará precio, cambiarán condiciones, pero el tiquete ya no le sirve más. Pasa algo así con la ley. Entonces, la ley cumplió su propósito. Bueno, esta es la primera parte del tema de guardar o no guardar el sábado. Vamos a tener una segunda parte para aclarar un poquito más el guardar o no guardar el sábado. Por ahora, permítame darle gracias a Dios por la bendición de estudiar su palabra. Y espero dejarle algunas ideas que le permitan entrar en un diálogo franco, que le edifiquen. Ese es el propósito de Capilla Virtual aquí en ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia eso es lo que dice en esta primera parte. Tendremos una segunda parte y vamos a ampliar un poco más, porque ya nos meteremos un poco más con cosas que dijo Jesús, pero más con cosas que dijo el apóstol Pablo. Y quizás un poco de historia, y eso nos va a edificar. Quiero bendecirles, decirle al Señor que su gloria, su presencia, su bendición, su respaldo no sea parte de su vida. Que el Señor le ayude, le bendiga, le aclare las cosas, le dé una mente dispuesta para recibir la palabra de Dios. Que usted tenga una disposición para el Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas a cada hermano, hermana, amigo que se acerca a este programa, a esta capilla virtual, para responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? La verdad es que la Biblia es la que nos responde. Que estos temas edifiquen a aquellos que nos escuchan. Toda la gloria te pertenece, toda la honra te bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre eterno, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Soy el pastor Leonel Molano y qué gusto tenerles en la capilla virtual. Los miércoles en vivo, 9 de la noche, ¿qué dice la Biblia? Los domingos en vivo, 5 de la tarde, así dice la Biblia. Ya nos encontramos con una palabra que nos va a bendecir, nos va a desafiar. Síganos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter. Nuestro correo, lacapillavirtual@youtube.com. O puede escribirme a mi correo, leonelmolano2005@gmail.com. Sus inquietudes, sus preguntas, sus aportes válidos para este diálogo franco. Que la gloria de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes. Los bendigo y volveremos en nuestra próxima capilla virtual.